Constantinopla, 1566. Las lámparas de aceite parpadean en los pasillos de mármol del palacio de Topkapi. Sus sombras bailan sobre los muros como fantasmas inquietos. El silencio es denso, casi sólido, roto apenas por el eco distante del agua cayendo en las fuentes del jardín interior. El aire huele a incienso de sándalo, a pergamino viejo, a secretos guardados durante décadas. En una cámara privada, lejos de los salones ceremoniales donde los embajadores europeos murmuran conspiraciones, un hombre joven sostiene entre sus manos temblorosas un documento sellado. Es Selim, hijo de Suleimán el Magnífico, ahora sultán del Imperio Otomano. Heredero de un imperio que se extiende desde las puertas de Viena hasta las arenas de Yemen. Pero en este momento, bajo la luz vacilante de las velas, no se siente como un conquistador. Se siente como un hijo enfrentándose al fantasma de su madre. El documento que sostiene no es un tratado de guerra. No es un decreto imperial. Es una carta, escrita en un código que solo unas pocas personas en el mundo podrían descifrar. La reconoce de inmediato. Es la letra de su madre. Hürrem Sultán. La mujer que Europa llamó Roxelana. La esclava que se convirtió en esposa legal de un sultán, rompiendo 2 siglos de tradición otomana. Y ahora Selim entiende algo que cambiará su reinado para siempre. Su madre no fue simplemente la esposa favorita de Suleimán. Fue la arquitecta de un sistema de poder tan sofisticado, tan invisible, que incluso los grandes visires que gobernaban el imperio no comprendían su verdadero alcance. Desde las paredes del harén imperial, Hürrem había tejido una red de inteligencia, lealtad y control político que rivalizaba con cualquier aparato de espionaje en la historia humana. Selim traza con los dedos las palabras cifradas. Nombres de visires. Movimientos de tropas. Negociaciones secretas con potencias extranjeras. Todo pasaba primero por las manos de su madre antes de llegar a los oídos de su padre. Hürrem no gobernaba desde el trono. Gobernaba desde las sombras, y esas sombras eran más poderosas que cualquier ejército. Afuera, más allá de las murallas del palacio, los embajadores venecianos están escribiendo despachos a sus maestros en Europa. Selim el Rubio ha tomado el trono, informan con desdén apenas oculto. Pero no es su padre. Prefiere el vino a la guerra. La poesía a la conquista. Dicen que es débil, un borracho que heredó un imperio pero no la fuerza para sostenerlo. Si pudieran ver lo que Selim está viendo en este momento, si pudieran leer estas cartas, estos registros meticulosos de décadas de maniobras políticas, entenderían que están equivocados. Completamente equivocados. Porque Selim está a punto de tomar una decisión que definirá no solo su reinado, sino el curso del Imperio Otomano durante el próximo siglo. Una decisión que los hombres de su tiempo no comprenderán. Que la historia malinterpretará durante siglos. En ese momento, mirando la caligrafía elegante de su madre, Selim entiende una verdad fundamental: el poder en el Imperio Otomano no se conquista solamente en los campos de batalla. Se cultiva en susurros. Se teje en alianzas matrimoniales. Se escribe en cartas cifradas enviadas por eunucos de confianza a través de miles de kilómetros. Y él, Selim II, está a punto de heredar algo mucho más valioso que los ejércitos de su padre. Está a punto de heredar el sistema más sofisticado de gobernanza institucional que el mundo islámico ha conocido jamás. Pero para entender lo que hizo Selim, primero debemos entender lo que construyó su madre. Retrocedamos 46 años. Una joven llega al harén del palacio de Topkapi. No conocemos su verdadero nombre. Los registros históricos la llamarán Roxelana, un nombre que probablemente le dieron los mercaderes de esclavos que la capturaron en las estepas de Rutenia, en lo que hoy es Ucrania. Tiene aproximadamente 15 años. Es inteligente. Observadora. Y está absolutamente aterrorizada. Imagina ese momento.
Imagina ser arrancada de tu vida, de tu familia, de todo lo que conocías, vendida en un mercado de esclavos, enviada a través de fronteras y mares, hasta llegar a las puertas del palacio más poderoso del mundo. No hablas el idioma. No entiendes las costumbres. Tu vida ahora pertenece a un sultán que tiene cientos de mujeres en su harén. La mayoría de las chicas en su situación se habrían resignado. Habrían aprendido a sobrevivir en silencio, esperando tal vez convertirse en una concubina menor, ser liberadas eventualmente, casarse con algún oficial de bajo rango. Hurrem tenía otros planes. Los primeros años son un misterio. Los registros son fragmentarios. Pero sabemos esto, para 1520, cuando Suleimán ascendió al trono a los 26 años, Hurrem ya había captado su atención. Y no la soltó jamás. Lo que sucedió a continuación rompió 200 años de tradición otomana. Tradicionalmente, los sultanes otomanos no se casaban. Mantenían harenes de concubinas esclavas que producían sus herederos. Cada concubina daba a luz idealmente a un solo hijo, garantizando que ninguna mujer acumulara demasiado poder. Los hijos eran enviados a gobernar provincias lejanas, aprendiendo el arte de la administración y compitiendo entre sí. Cuando moría el sultán, el hijo que llegara primero a Constantinopla reclamaba el trono. Los demás morían. Fratricidio legalizado. Brutal, pero efectivo para prevenir guerras civiles. Hurrem destruyó ese sistema metódicamente. Primero, rompió la regla de una madre, un hijo. Dio a luz a 5 hijos de Suleimán. 5. Mehmed, Abdullah, Selim, Bayezid, Ciangir. Cada nacimiento consolidaba su posición. Cada hijo era una carta más en su mano política. Luego, logró lo impensable. Convenció a Suleimán de casarse con ella. Imagina esa noche. El año es aproximadamente 1534. Los jardines del palacio están perfumados con jazmín. Las estrellas brillan sobre el Bósforo. Hurrem y Suleimán están solos, tal vez en el kiosco de Bagdad, ese pabellón privado donde el sultán se retiraba a contemplar. Ella no le suplica. No lo seduce con lágrimas. En cambio, le presenta una visión. Los reyes de Europa se casan con sus reinas, le dice. Construyen dinastías a través de matrimonios legales. Sus alianzas son públicas, sus herederos legítimos ante Dios y ante la ley. Tú eres el sultán más poderoso que el mundo ha conocido. ¿Por qué deberías seguir las reglas de tus antepasados cuando puedes crear nuevas tradiciones? Es una apelación a su ego. A su visión de sí mismo como reformador. Como el sultán que superará a todos los anteriores. Y funciona. El matrimonio de Suleimán con Hurrem en 1534 escandaliza a la corte otomana. Enfurece a las élites tradicionales. Y envía ondas de shock a través de Europa, donde los cronistas no saben si sentirse fascinados o horrorizados de que un sultán musulmán haya elevado a una esclava cristiana a esposa legal. Pero eso es solo el principio. Hurrem ejecuta su siguiente movimiento con brillantez estratégica. Logra que el harén completo sea trasladado desde el Palacio Viejo, donde tradicionalmente residían las mujeres del sultán, hasta el propio Palacio de Topkapi, el corazón del gobierno imperial. Por primera vez en la historia otomana, las mujeres de la corte viven y trabajan en el mismo complejo donde se toman las decisiones de Estado. Esto no es un capricho romántico. Es ingeniería política. Porque ahora, Hurrem puede escuchar conversaciones. Puede interceptar mensajes. Puede reunirse, casualmente, con visires en los pasillos del palacio. Puede influir en nombramientos, en decisiones militares, en política exterior, todo desde su posición como esposa del sultán. Pero su verdadera genialidad va mucho más allá. Hurrem comienza a construir una red de inteligencia que abarcará todo el imperio.
Su arma secreta, las mujeres del harén. Déjenme presentarles a Canfeda Hatun. Una mujer cuyo nombre casi no aparece en los libros de historia, pero que fue fundamental en el sistema de Hurrem. Canfeda ingresó al harén como esclava, igual que Hurrem. Pero Hurrem la entrenó en lectura, escritura, matemáticas, política, idiomas. La convirtió en su mano derecha. Y luego, la liberó. Pero esta libertad venía con una misión. Canfeda fue colocada en la casa de un gran visir como sirvienta liberada. Oficialmente, ya no pertenecía al harén. Pero su lealtad seguía siendo de Hurrem. Vivía en la casa del visir. Escuchaba sus conversaciones privadas. Leía su correspondencia cuando él no estaba mirando. Y cada semana, enviaba informes detallados de vuelta al harén a través de eunucos de confianza. Imagina la paranoia de los hombres más poderosos del imperio cuando finalmente se dieron cuenta. Tus sirvientes, las mujeres que servían tu comida, que limpiaban tus habitaciones, que conocían tus secretos más íntimos, reportaban directamente a la esposa del sultán. No tenías privacidad. No tenías secretos. Y Canfeda no era la única. Hurrem creó una red de docenas, tal vez cientos de estas mujeres. Cada una colocada estratégicamente. En las casas de los visires. En los puertos comerciales. En las ciudades fronterizas. Mujeres que habían sido entrenadas en el harén imperial, liberadas y enviadas al mundo con una misión secreta. Hurrem también revolucionó la educación dentro del harén. Antes de ella, la mayoría de las concubinas eran analfabetas. Después de Hurrem, las mujeres del harén aprendían a leer y escribir en múltiples idiomas. Estudiaban poesía persa, teología islámica, matemáticas, música. El harén se convirtió en una especie de academia, una universidad clandestina donde las mentes más brillantes del imperio, casualmente mujeres esclavas, eran cultivadas y desplegadas en el gran juego de la política imperial. La riqueza era otra herramienta. Hurrem controló su propia fortuna a través de vakfs, fundaciones caritativas islámicas. Construyó mezquitas, hospitales, fuentes públicas, escuelas. Estas no eran simplemente obras de caridad. Eran declaraciones de poder. Cada edificio que llevaba su nombre le recordaba al imperio: una mujer construyó esto. Una mujer alimenta a los pobres. Una mujer educa a los niños. ¿Quién se atreve a decir que las mujeres no tienen poder? Y luego, estaban las alianzas matrimoniales. Hurrem tuvo una hija, Mirima Sultán. Y Hurrem arregló el matrimonio de Mirima con Rustem Pasha, quien se convertiría en el gran visir más duradero del reinado de Suleimán. ¿Entienden la genialidad de esto? El hombre más poderoso del gobierno después del sultán, estaba casado con la hija de Hurrem. Su lealtad estaba dividida. Su ambición estaba atada a la familia de Hurrem. Cada decisión que Rustem Pasha tomaba como gran visir tenía que considerar: ¿cómo afectará esto a mi esposa? ¿A mi suegra? ¿A los hijos de mi suegra que algún día gobernarán este imperio? Hurrem había creado lo que los científicos políticos modernos llamarían un estado profundo, una estructura de poder paralela que operaba junto al gobierno oficial, a veces influyéndolo, a veces controlándolo, siempre monitoreándolo. Pero todo poder tiene un costo. Y el costo del poder de Hurrem se pagó en sangre. En 1553, el hijo mayor de Suleimán, Mustafa, fue ejecutado. Mustafa era hijo de Maidebran, la anterior favorita de Suleimán, la mujer cuya influencia Hurrem había eclipsado sistemáticamente. Mustafa era brillante, popular entre los genízaros, amado por el pueblo, y representaba una amenaza mortal para los hijos de Hurrem. Los historiadores todavía debaten qué sucedió exactamente. Las fuentes otomanas afirman que Mustafa estaba conspirando contra su padre.
Las fuentes europeas sugieren que Hurrem fabricó evidencia de traición. Lo que sabemos con certeza es esto: Suleimán ordenó la ejecución de su propio hijo. Y la influencia de Hurrem sobre el sultán era tan completa que muchos contemporáneos la culparon directamente. Imagina a Mahidevran cuando recibió la noticia. La mujer que una vez fue la favorita del sultán, que había dado a luz a su heredero presunto, que había disfrutado de años de influencia y prestigio, reducida ahora a una madre en exilio, llorando por un hijo asesinado por orden de su propio padre. El sistema que Hurrem construyó salvó a sus propios hijos, pero devoró a otros. Esta es la complejidad moral que debemos enfrentar. ¿Fue Hurrem una villana que orquestó el asesinato de rivales inocentes? ¿O fue una mujer esclavizada usando las únicas herramientas disponibles para proteger a sus hijos en un mundo donde los hijos de las concubinas se mataban entre sí por tronos? ¿Víctima o victimaria? ¿O ambas cosas simultáneamente? La historia rara vez ofrece respuestas simples. Lo que es innegable es esto: cuando Hurrem Sultán murió en 1558, dejó atrás algo más que edificios con su nombre tallado en piedra. Dejó un modelo. Una plantilla de poder femenino en un imperio dominado por hombres. Un sistema que su hijo Selim heredaría 8 años después. Y la pregunta que enfrentaba Selim en 1566, sosteniendo las cartas cifradas de su madre en esa habitación silenciosa del palacio de Topkapi, era simple pero profunda: ¿qué haces cuando heredas un sistema construido sobre genialidad y sangre? ¿Lo destruyes? ¿O lo expandes? Volvamos a esa noche en 1566. Selim II, de 42 años, no se parece a su padre. Suleimán el Magnífico era un guerrero. Dirigió 13 campañas militares personalmente. Conquistó Belgrado, Rodas, Hungría. Sitió Viena. Se paró en campos de batalla con armadura completa y dirigió a sus hombres a la victoria. Selim prefiere la poesía, la arquitectura, los jardines bien diseñados. Y sí, el vino. Europa lo apodará Selim el Borracho. La propaganda cristiana pintará su reinado como el comienzo de la decadencia otomana. Finalmente, escribirán los cronistas venecianos con alivio apenas oculto: un sultán débil. Un hombre que prefiere la copa a la espada. Están equivocados. Porque lo que están presenciando no es debilidad. Es evolución institucional. Selim llama a 2 personas a su cámara privada esa noche. La primera es su esposa, Nurbanu Sultán. La segunda es Sokoyu Mehmed Pasha, el gran visir. Nurbanu es fascinante por derecho propio. Probablemente nació en Venecia, hija de nobles italianos. Capturada o vendida por piratas, llegó al harén otomano como adolescente. Se convirtió en la favorita de Selim cuando él aún era príncipe. Y ahora, como esposa del sultán, posee algo que Hurrem nunca tuvo: conexiones directas de inteligencia con Venecia. Piensen en las implicaciones. Nurbanu puede leer correspondencia europea. Entiende la política italiana. Tiene parientes, o al menos contactos, en Venecia que le envían información sobre movimientos militares cristianos, alianzas comerciales, conspiraciones papales. Es una espía perfecta, porque nadie en Europa cree que una mujer en el harén otomano pueda ser una amenaza de inteligencia. Sokoyu Mehmed Pasha es diferente. Es un jenízaro convertido en gran visir. Brillante administrador. Estratega militar de primer nivel. Leal al imperio por encima de todo. Y lo suficientemente pragmático para entender que el poder funcional importa más que el orgullo masculino. La conversación que tienen esa noche no está registrada en ningún documento oficial. Pero podemos reconstruirla a partir de lo que sucedió después. Selim les muestra las cartas de su madre. Los registros de décadas de inteligencia. La red de mujeres informantes. Los canales financieros.
Las alianzas matrimoniales. El sistema completo. Europa espera que yo destruya esto, dice Selim. Su voz es tranquila, reflexiva. Esperan que limpie el palacio de la influencia femenina. Que gobierne como mi padre, con visires hombres y generales y la espada. Pausa. Mira a Nurbanu. Luego a Sokoyu. ¿Pero por qué destruiría el sistema de inteligencia más sofisticado que el imperio ha conocido jamás? Es un momento de claridad brutal. Selim entiende algo que los historiadores tardarán siglos en reconocer: él no es su padre. No puede ser su padre. No tiene el carisma militar de Suleimán. No tiene su sed de conquista personal. Pero tiene algo que Suleimán nunca tuvo: el sistema de su madre. Y tiene la humildad de reconocer que usarlo no es debilidad. Es estrategia. Esa noche, los tres forman un pacto. Un triunvirato de poder que gobernará el Imperio Otomano durante los próximos 8 años. Selim como sultán ceremonial. Sokoyu Mehmed pasa como gran visir y administrador. Nurbanu como coordinadora de inteligencia y diplomacia clandestina. Lo que sucede a continuación revoluciona la gobernanza otomana. Primero, formalizan el rol de valí de sultán. Cuando Selim murió en 1574 y su hijo Murad III ascendió al trono, Nurbanu se convirtió en la primera valí de sultán oficial con poder político institucionalizado. Ya no era simplemente la madre del sultán. Era la segunda persona más poderosa del imperio. Tenía su propio presupuesto, su propio personal, su propia correspondencia oficial con gobiernos extranjeros. Segundo, establecen reuniones regulares del Consejo del Harén donde se debaten decisiones políticas. El harén deja de ser una fantasía orientalista de sensualidad ociosa y se convierte en lo que siempre había sido bajo Hurrem, una sala de guerra. Mujeres educadas discuten estrategia militar. Analizan inteligencia de Europa. Gestionan finanzas imperiales. Toman decisiones que afectan a millones de personas. Tercero, crean canales oficiales de comunicación entre el harén y la oficina del gran visir. Ya no son susurros secretos transmitidos por eunucos. Es correspondencia oficial. Memorandos. Informes de inteligencia con sellos imperiales. Cuarto, Nurbanu comienza a recibir embajadores extranjeros. Esto escandaliza absolutamente a los europeos. Los diplomáticos venecianos escriben despachos llenos de fascinación horrorizada: la esposa del sultán nos recibe en audiencia. Discute tratados comerciales. Negocia términos de paz. Como si fuera un visir masculino. Para los europeos, esto confirma su propaganda de que el Imperio Otomano está cayendo en la degeneración. Las mujeres gobernando significan debilidad. Están completamente equivocados. Porque mientras ellos se burlan, Nurbanu está usando su acceso diplomático para recopilar inteligencia invaluable. Cada embajador que se reúne con ella revela información sin darse cuenta. Subestiman a una mujer. Hablan más libremente de lo que hablarían con un visir masculino. Y cada palabra es analizada, registrada, utilizada. Y luego está la campaña de Chipre. En 1570, el Imperio Otomano invade Chipre, entonces controlada por Venecia. Los historiadores europeos presentarán esta campaña como la obsesión de Selim el Borracho por los famosos vinos de Chipre. Es propaganda brillante. Reduce una campaña militar estratégicamente calculada a un chiste sobre el alcoholismo del sultán. La realidad es diferente. Chipre es estratégicamente vital. Controla rutas comerciales en el Mediterráneo oriental. Es una base naval potencial para las potencias cristianas. Su conquista consolida el dominio otomano del Mediterráneo oriental. Y la campaña es orquestada por el triunvirato, Selim, Sokoyu y Nurbanu.
Las conexiones venecianas de Nurbanu proporcionan inteligencia detallada sobre las defensas de Chipre. Sus informantes infiltrados en Venecia revelan divisiones internas en el Senado veneciano. Su red de espías rastrea los movimientos de la flota veneciana. Cuando las fuerzas otomanas sitian Famagusta en 1571, tienen mapas precisos proporcionados por fuentes de Nurbanu. Conocen los puntos débiles de las fortificaciones. Saben que comandantes venecianos son corruptos y pueden ser sobornados. Ganan la guerra antes de que comience una sola batalla, usando inteligencia. Chipre cae. El Mediterráneo se convierte en un lago otomano. Y Europa culpa al sultán borracho. Mientras tanto, dentro del imperio, Selim está reconstruyendo instituciones. Su reinado ve reformas administrativas, estandarización de impuestos, proyectos de infraestructura, la construcción de acueductos, mezquitas, hospitales. Selim delega. Confía en expertos. Permite que Sokoyu Mehmed Pasha gestione la administración diaria mientras él se enfoca en mecenazgo cultural y estabilidad dinástica. Y aquí está la ironía profunda que la historia tardará siglos en reconocer: la supuesta debilidad de Selim, su disposición a delegar poder, a gobernar a través de instituciones en lugar de carisma personal, en realidad fortalece el imperio. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando un imperio depende de un solo hombre fuerte? Cuando ese hombre muere, todo colapsa. Pero cuando un imperio tiene instituciones sólidas, cuando el poder está distribuido entre el sultán, el gran visir, la valide sultán, el consejo, la burocracia, el imperio puede sobrevivir incluso a sultanes débiles. Selim no conquista nuevos territorios vastos, pero consolida lo que su padre conquistó. Y en el proceso, crea algo que durará mucho más que cualquier victoria militar. Crea un sistema. Selim II muere en 1574. La historia oficial dice que se resbaló en un baño turco y se golpeó la cabeza. Una muerte absurdamente mundana para un sultán. Europa se burla. Incluso su muerte fue patética, escriben los cronistas. Pero lo que sucede después revela el verdadero legado de Selim. Su hijo, Murad III, asciende al trono. Y Nurbanu Sultán se convierte en la primera valide sultán oficial con poder institucionalizado. Lo que sigue es un periodo que los historiadores llamarán el Sultanato de las Mujeres. Desde 1566 hasta 1656, 90 años, el Imperio Otomano está gobernado de facto por una serie de mujeres extraordinariamente poderosas operando desde el harén imperial. Después de Nurbanu viene Safiye Sultán, concubina de Murad III, madre del sultán Mehmed III. Durante su periodo como valide sultán, controla las finanzas imperiales. Inicia la construcción de la mezquita nueva, la Yeni Cami, que domina el horizonte de Estambul hasta el día de hoy. Mantiene correspondencia con la reina Isabel I de Inglaterra. Dos mujeres gobernantes, separadas por religión y geografía, escribiéndose cartas sobre diplomacia y poder. Imagina esas cartas. Isabel, la reina virgen que tuvo que luchar contra parlamentos masculinos y obispos misóginos toda su vida, escribiendo a Safiye: nosotras, que gobernamos como mujeres en un mundo de hombres, entendemos desafíos que ellos nunca conocerán. Y Safiye respondiendo: el poder no tiene género. Solo tiene voluntad. Luego viene Kösem Sultán. Y aquí la historia se vuelve épica y trágica simultáneamente. Kösem nació en Grecia alrededor de 1589. Capturada o vendida al harén, se convirtió en la favorita del sultán Ahmedi. Cuando Ahmed murió joven en 1617, Kösem comenzó un periodo de influencia política que duraría más de 30 años. Fue valide sultán para dos de sus hijos, Murad IV y Ibrahim, gobernó como regente durante las minorías de edad de ambos. Kösem era implacable, brillante, despiadada cuando era necesario.
generosa cuando le convenía. Construyó docenas de mezquitas, hospitales, fuentes. Alimentó a los pobres durante hambrunas. Negoció tratados con potencias europeas. Supervisó reformas monetarias. Manejó crisis militares. Durante su periodo de mayor poder, Kösem Sultan era probablemente la mujer más poderosa del mundo. Controlaba el tesoro imperial. Nombraba y destituía grandes visires. Los embajadores extranjeros la cortejaban. Los genízaros le debían lealtad. Su palabra podía elevar a un hombre a visir o sentenciarlo a muerte. Pero el poder absoluto crea enemigos absolutos. En 1651, la nuera de Kösem, Turan Sultán, decide que la influencia de su suegra amenaza su propio poder como madre del sultán reinante Mehmed IV. Lo que sigue es una lucha de poder brutal entre dos mujeres, suegra y nuera, cada una controlando facciones del gobierno. Una noche de septiembre, los eunucos leales a Turan entran en las cámaras privadas de Kösem. La encuentran escondida detrás de un armario. La arrastran afuera. Y la estrangulan con un cordón de cortina. La mujer más poderosa de la historia otomana muere como tantas mujeres antes que ella, asesinada por rivales en una lucha de poder palaciega. Tenía 62 años. Había gobernado el imperio durante décadas. Y murió siendo estrangulada con un pedazo de tela. Su cuerpo fue encontrado horas después. Los cronistas registran que tenía las manos magulladas, había luchado hasta el final. Esta es la tragedia del sultanato de las mujeres. Hürrem construyó un sistema que permitía a las mujeres acceder al poder. Selim lo institucionalizó. Nurbanu, Safiye, Kösem lo expandieron. Durante casi un siglo, las mujeres dirigieron el imperio más poderoso del mundo musulmán. Pero el sistema que creó acceso también creó violencia. Porque cuando las mujeres juegan el mismo juego de poder que los hombres, sufren el mismo destino. El estrangulamiento de Kösem es tan brutal como cualquier ejecución de un visir masculino o un príncipe rival. El poder no discrimina. Devora a todos por igual. Y sin embargo, incluso mientras reconocemos la violencia, debemos reconocer el logro extraordinario. Durante 90 años, en una época en que las mujeres europeas no podían votar, no podían poseer propiedades, no podían firmar contratos sin el permiso de un esposo o padre, las mujeres del harén otomano estaban gobernando un imperio. Dirigiendo ejércitos. Negociando con reyes. Construyendo monumentos que durarían siglos. El legado arquitectónico del sultanato de las mujeres sigue de pie en Estambul. La mezquita nueva de Safiye Sultán. El complejo de caridad de Kösem en Üsküdar. Las fuentes públicas que llevan los nombres de mujeres que una vez fueron esclavas y se convirtieron en gobernantes. Cada edificio es un recordatorio, las mujeres construyeron esto. Las mujeres gobernaron aquí. Las mujeres importaban. Entonces, ¿qué hizo Selim II después de aprender cómo Hürrem controlaba el harén? Hizo algo que requiere un tipo diferente de coraje que la conquista militar. Reconoció genialidad cuando la vio. Y en lugar de sentirse amenazado por el legado de su madre, lo abrazó. Lo expandió. Lo institucionalizó. La historia lo ha juzgado duramente. Selim el borracho. El sultán débil que marcó el comienzo de la decadencia otomana. El hombre que prefería el vino a la guerra. Pero miren los hechos objetivos de su reinado. 8 años de relativa paz. Exitosa conquista de Chipre. Victoria naval en la batalla de Lepanto, bueno, en realidad una derrota, pero el imperio se recuperó en 2 años, reconstruyendo su flota completamente. Reformas administrativas que mejoraron la eficiencia tributaria. Proyectos de infraestructura en todo el imperio. Mecenazgo de las artes que produjo algunas de las arquitecturas y miniaturas más bellas del periodo otomano.
Y lo más importante, la transición pacífica del poder a su hijo sin guerra civil. Sin fratricidio masivo de príncipes rivales. Estabilidad dinástica. Compare eso con los reinados de muchos grandes sultanes guerreros cuyas muertes desencadenaron años de caos y matanzas. ¿Quién fue el mejor gobernante? ¿El conquistador cuyo imperio colapsa tras su muerte? ¿O el administrador cuyo imperio continúa prosperando porque construyó instituciones que trascienden individuos? La reputación de Selim como borracho probablemente proviene de fuentes cristianas europeas que no podían comprender a un sultán que no dirigía personalmente ejércitos. En su visión del mundo, un gobernante que delegaba era débil. Un hombre que escuchaba a su esposa estaba controlado. No podían imaginar que la delegación fuera estrategia. Que escuchar a las mujeres fuera inteligencia. Así que lo convirtieron en chiste. Selim el borracho, obsesionado con el vino de Chipre. Es propaganda brillante. Reduce a un gobernante complejo a una caricatura. Y esa caricatura persiste durante siglos. Pero si visitas Estambul hoy y buscas la tumba de Selim II, encontrarás algo revelador. Su mausoleo está junto al de su madre, Hürrem Sultán. Madre e hijo, lado a lado en la muerte como en estrategia. Las paredes están decoradas con caligrafía que alaba tanto a la madre como al hijo. Los visitantes vienen a presentar sus respetos a ambos. Afuera hay una fuente. Todavía fluye agua fresca después de más de 400 años. Fue construida con fondos del Vakf de Hürrem, mantenida a través de la dotación de Nur Banu. El agua que fluye es un recordatorio, sus legados perduran. Y aquí está la reflexión final que debemos considerar. Selim II no conquistó nuevos territorios vastos. No dirigió ejércitos a través de fronteras. No sitió capitales europeas. Conquistó algo más difícil. Conquistó el futuro. Al elegir construir sobre el legado de su madre en lugar de enterrarlo, demostró que el poder no siempre se trata de ser el más fuerte en la habitación. A veces se trata de reconocer quién ya sostiene los hilos, y tejer algo más grande juntos. Desafió la narrativa de su época sobre lo que significaba gobernar. Sobre lo que significaba la fuerza. Sobre quién merecía poder. Y al hacerlo, creó espacio para que las mujeres gobernaran abiertamente durante casi un siglo. No perfectamente. No sin violencia. Pero abiertamente. Con títulos oficiales. Con presupuestos imperiales. Con su poder reconocido, registrado, conmemorado en piedra. En un mundo que constantemente les decía a las mujeres que su lugar estaba en silencio y sumisión, Hürrem y Selim juntos crearon algo diferente. Un sistema donde la inteligencia de las mujeres era reconocida como recurso estratégico. Donde las voces de las mujeres influían en la política. Donde los nombres de las mujeres se tallaban en edificios públicos para que todos los vieran. No fue perfecto. El sistema eventualmente se volvió disfuncional. Las luchas de poder paralizaron la toma de decisiones. La violencia palaciega alcanzó niveles grotescos. Para mediados del siglo XVII, el sultanato de las mujeres estaba contribuyendo a la inestabilidad imperial en lugar de a la fuerza. Pero por casi un siglo, demostró que las mujeres podían gobernar imperios tan efectivamente como los hombres. Y tan brutalmente. Y con tanta visión. Y con tanta complejidad moral. Entonces, la próxima vez que escuches sobre una figura histórica descartada como débil, o borracha, o controlada por mujeres, pregúntate esto. ¿Quién escribió esa historia? ¿Y de qué tenían miedo? Porque a veces, las figuras que la historia ridiculiza son precisamente las que más amenazaron el statu quo. Los que sugirieron que el poder podía verse diferente. Que la fuerza podía significar algo más allá de la violencia. Que gobernar podía involucrar escuchar en lugar de solo comandar.
Selim II murió en 1574. Pero su elección, esa decisión tomada en una habitación silenciosa del palacio de Topkapi, mirando las cartas cifradas de su madre, resonó a través de generaciones. Cada vez que Nurbanu Sultán recibió un embajador extranjero, Selim estaba allí. Cada vez que Safiye Sultán firmó un decreto imperial, Selim estaba allí. Cada vez que Qasem Sultán negoció un tratado de paz, Selim estaba allí. Y cada vez que visitamos Estambul hoy y vemos los edificios que llevan nombres de mujeres, las mezquitas, las fuentes, los hospitales, las escuelas, estamos viendo el legado de un hijo que tuvo el coraje de honrar a su madre. No destruyendo lo que ella construyó, sino construyendo más alto sobre esos cimientos. Eso es lo que hizo Selim II después de aprender cómo Hurrem controlaba el harén. Convirtió susurros en instituciones, secretos en sistemas, y un legado de una mujer en un siglo de poder femenino. No porque fuera débil, sino porque fue lo suficientemente sabio para entender, a veces, la mayor fortaleza es reconocer la fuerza de los demás y tener la visión de darle alas.